Me llamo David García, técnico de desarrollo de sistemas en SEO Agency. En el vídeo de hoy veremos uno de los parámetros más importantes que afectan al VPO de tu página web. Hablaremos del Time to First Byte, o TTFB. Veremos cómo podemos medirlo y cómo podemos mejorarlo. ¿Comenzamos? ¿Qué es el Time to First Byte? Resumiendo, es el tiempo que tarda un navegador en recibir el primer byte de información cuando se lo solicita a un servidor web. Esto es, cuando nosotros ponemos una dirección web en el navegador hace la resolución DNS, obtiene la IP, con esa IP se conecta al servidor, cuando el servidor le da OK a la conexión, le solicita el recurso, normalmente el index.html o PHP, o los CSS si ya ha procesado el PHP, y entonces el servidor empieza a generar el HTML y una vez generado empieza a devolvérselo. Este tiempo de conexión, generación y envío, o sea, la transmisión, es el tiempo que mide el Time to First Byte. El tiempo de transferencia no lo podemos mejorar normalmente, a menos que tengamos nuestro servidor en una red lenta, pero normalmente esto viene por parte del cliente, con lo cual nosotros tenemos que minimizar el tiempo que transcurre entre la conexión y el envío de la información hacia cliente. Si queréis más información, qué es el Time to First Byte, cómo podemos medirlo, con qué herramientas, Guillem Vivas de SEOcom nos hizo un post muy explicativo y muy interesante que podéis ver en la descripción, el enlace, si no es este que os enseño aquí en pantalla. Es muy interesante y la verdad es que lo deja muy bien explicado. En este vídeo quiero enseñaros cómo afecta el Time to First Byte y cómo podemos, en el caso de que tengamos un servidor que no nos permite hacer modificaciones o que tengamos un problema grave, ya sea porque la base de datos es muy compleja, ya sea porque hacemos peticiones a una API externa que no podemos mejorar, ¿qué podemos hacer más rápidamente para mejorar el tiempo sin tocar la máquina? ¿Qué podemos hacer para mejorar el Time to First Byte? Las principales causas para que un Time to First Byte sea alto se dan normalmente porque o bien la base de datos es muy grande, bien tiene mala indexación, y al hacer la consulta de generación de base de datos es el cuello de botella, es el más usual. Otra causa es el propio servidor web. No es lo mismo estar en un servidor web dedicado que en un servidor web compartido, que a lo mejor compartimos con otras webs que tienen cierta carga, y si no está bien compartimentado es posible que su carga nos afecte a nosotros. Normalmente esto en un servidor dedicado podemos mejorarlo. También puede ser que la programación sea deficiente y estemos haciendo operaciones que se pueden hacer de manera más óptima. Pero bueno, normalmente los cuellos de botella que nos encontramos están en la base de datos. También te puedes encontrar que haya webs que para generar su contenido hagan consultas contra una API, y eso significa que si mi servidor es rápido, pero yo hago una consulta contra un servidor de terceros y esta comunicación es lenta, por muy rápido que sea mi máquina, está esperando a que se le resuelva la respuesta. ¿Qué soluciones hay para esto? Depende. Si el problema es que la máquina es pequeña, podemos intentar ampliar el hardware, ya sea vía ampliar la memoria o vía ampliar la velocidad de los discos duros. En muchos sistemas, en muchos proveedores, esto, aunque ya lo tenemos dentro de máquinas virtualizadas, es tan sencillo como clicar un par de opciones en un panel de control y automáticamente eso amplía las capacidades del servidor. Si con eso no se soluciona, o ese no es el caso, ya tenemos una máquina potente, otra opción sería revisar las consultas que se hacen contra esa base de datos, a ver si hay alguna manera de hacer que las consultas utilicen los índices, a ver si es que tenemos un problema de memoria en esa base de datos, a ver si es que realmente estamos intentando hacer diferentes joins de bases de datos que no son necesarias o que estamos solicitando más información de la necesaria. Esos son algunos de los puntos a empezar a revisar. Si eso tampoco es posible o ese no es el cuello de botella, a lo mejor el problema está en el propio procesador del PHP. A veces la programación que hacemos, si no tenemos en cuenta según qué parámetros, por ejemplo, muchos bucles innecesarios o hacemos consultas y grabamos muchas cosas en memoria, eso en cada proceso va haciendo que la máquina se enlentezca. Esos son los diferentes sitios por los que podemos atacar. Entonces, vale, ya tenemos detectado que el problema, por ejemplo, es la máquina. Es nuestra máquina o estamos haciendo una consulta contra una máquina externa que no podemos evitar.
¿Qué podemos hacer de manera rápida? Una opción bastante válida es instalar una caché. Un sistema de caché no es más que un software que se interpone entre el navegador web de cliente y nuestro propio servidor. Esta caché o bien se puede instalar en un servidor aparte, al cual es el que nuestro dominio apunta, o bien se instala en la misma máquina donde está la web, pero en este caso el servidor web, que normalmente está escuchando por el puerto 80, se le cambia al puerto 8080, el puerto 81 o cualquier otro, y el propio servidor de caché es el que está escuchando por el puerto 80. Si está en otra máquina, simplemente puede estar en el puerto 80, porque lo que hace este sistema es lo siguiente. Cuando un navegador web hace una solicitud a un recurso de nuestro servidor web, realmente se lo está haciendo al servidor de caché. El servidor de caché tiene un gran almacén, normalmente en memoria, en el que tiene guardada todas las peticiones que se han hecho. Si imaginamos que estamos en un servidor limpio, de caché, que todavía no ha recibido ninguna petición, cuando un cliente haga una petición al index de nuestra página web, verificará que en su almacén no la tiene y lo que hará es hacerle la consulta al servidor web real y le dirá, el cliente me está solicitando la página web. El servidor web responderá como si fuera una petición normal y le generará la página web y todo el HTML y se lo devolverá a la máquina de caché. La máquina de caché lo guardará en este almacén y seguidamente se lo devolverá al cliente. El cliente final, para él, no habrá habido ningún tipo de cambio a como si estuviera haciendo la conexión directa con el servidor web. Pero si aparece un segundo cliente o el mismo cliente vuelve a solicitar el mismo recurso, el servidor de caché verá que ya lo tiene guardado y en lugar de hacer la petición contra el servidor, la devolverá inmediatamente, eliminando el tiempo de procesado. ¿Esto qué resultado directo dará? El cliente verá que su petición es casi instantánea, porque no hay generación, solamente hay tiempo de transferencia. Los servicios de caché están diseñados para hacer un hash, convierten lo que es la URL en un índice que van directamente a buscar en una tabla, con lo cual es muy rápido. Cuando alguien le hace una petición de una URL, va a su listado, lo detecta, coge el contenido y lo devuelve. Y esto lo hace para todos los contenidos. Normalmente, como este lo tiene en memoria, acostumbran a ser muy rápidos. Para que veamos el efecto, he preparado un ejemplo en local, utilizando Docker. Si lanzamos el servicio, Docker Compose, esto me genera 3 máquinas, una que genera PHP, el propio servidor web en Jinx y una máquina de caché. Para los que no sepan lo que es Docker, Docker me generará 3 máquinas en mi propio portátil, a las cuales yo podré acceder mediante estos puertos que yo configuro por aquí. En este caso me está generando una máquina llamada web server que tendrá un Nginx, que yo podré acceder a él mediante localhost accediendo al puerto 8080. Tengo una máquina de PHP en modo FPM, que se comunicará internamente con la de web server, y tengo una máquina de caché que podrá acceder mediante el puerto 8081. Así podremos ver la diferencia entre conectar directamente al servidor web y mediante una versión cacheada. Normalmente esto en un sistema real yo no debería tener acceso al puerto, o sea, un cliente no podría tener que tener acceso al servidor web. Simplemente tendría que estar expuesto al mundo la IP y el puerto del servidor de caché. Entonces, si vemos el puerto 8080, localhost 8080, simplemente es una página web que he preparado. He cogido un ejemplo de Bootstrap, al cual le he añadido 3 imágenes para que veamos un poco más de chicha. Ahora mismo esta página no tiene ningún problema de delay, porque la tenemos en local. Si hacemos una auditoría con las herramientas de PageSpeed de Google, veremos que debería estar cerca del 100, es un 98%. Realmente, con que no hay ningún problema de delay y está en local, es que es casi instantáneo. Tenemos toda la generación de la página y un 98% de performance. ¿Cómo podemos forzar un time to first byte? En la prueba que he generado, mediante Nginx, lo que he hecho es que cualquier acceso a un fichero .php se enviará a procesar mediante a la máquina PHP FPM que tenemos definida en el Docker, en el puerto interno de PHP estándar, y todo lo que no sea PHP, ya sea el index.html, el blog CSS, el Bootstrap CSS y las imágenes, incluso el favicon,
en vez de servirse directamente por Nginx, se pasarán por el fichero proxy.php. De esta manera, si abrimos el fichero proxy.php, este fichero lo que hará es coger lo que se me está solicitando, la URL. En el request URIs tengo, quitando el dominio, realmente la carpeta que estoy necesitando. En caso de que solamente me pidan la raíz, especifico que quiero el index.html porque mi site, todo lo que es el site que estamos viendo está dentro del index.html. Y entonces, en este caso inicial, no le estoy solicitando ningún delay. Obtengo de qué tipo es, porque si es un HTML, quiero que me diga en la respuesta del recurso al navegador, hay que indicarle si es un HTML, si es un CSS, un JPEG o incluso si es un icono. Esto dependiendo de la extensión, en este caso sencillo. Cojo también el tamaño para poder generar las cabeceras HTTP. Le digo que no haga ningún cacheo. Y en este caso, con que no hay delay, no se espera. Y directamente coge el fichero y lo devuelve por la salida estándar del navegador. Con lo cual, en este caso, todo lo que está pasando ahora mismo por ese fichero se devuelve al momento. Si ahora yo quisiera añadir un delay, forzar un delay para simular un servidor lento, por ejemplo, 3 segundos, en este caso, con que es mayor que 0, ejecutará esta instrucción sleep, que lo que hace es lanzar tiempo de segundos, que básicamente estará en un bucle parado sin hacer nada. Esto es el efecto que veremos. Que si yo lanzo ahora mismo si yo lanzo ahora mismo, veréis que está tardando mucho más que antes y además veis que carga a velocidades diferentes. ¿Por qué? Pues porque si vemos el network, lo volvemos a lanzar. Aquí en el waterfall veremos cuando acabe, por ejemplo, la primera petición ha tardado 3,02 segundos, es decir, los 3 segundos que le obligo a esperar más los 20 milisegundos de normal que hubiera tardado. Y los otros también, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos. En este caso ha tardado un poquito más porque la imagen pues, es un poquito más grande. Si clicamos, veremos aquí que tenemos el... Sí, ha tardado pues eso, los 4,96. Porque esto estará seguramente esperando, sí, porque con que te ha configurado por defecto, se ha tenido que esperar a que se resuelvan las peticiones, porque solamente había 5 hilos en Nginx por defecto, el de la página la propia página y los 2 CSS y las 2 imágenes, con lo cual hasta que no ha podido responder a estos 5 primeros hilos, no puede dedicarse a este de aquí. Con lo cual este primer espacio ha estado esperando. Esto se podría suplir, por ejemplo, este espacio de aquí añadiendo más hijos que puedan procesar las señales, pero claro, eso al final en un servidor lo que va a hacer es colapsarlo más. Si ya el servidor está si un servidor te está respondiendo las peticiones en 3 segundos, es que ya va muy mal. Una conexión estándar en HTML no debería superar los 300 milisegundos, los 0,3 segundos. 0,1, 0,2, 0,3. Más allá de eso ya empezamos a tener problemas y es posiblemente PageSpeed Insight lo que digas que se te vaya a empezar a quejar. Entonces, si esto está tardando mucho, imaginad si eso es un problema de carga, no en este caso simplemente porque estoy esperando, pero si es un problema de carga y yo recibo más gente, estas colas empezarán a hacerse mucho más grandes. La gente, en vez de estar esperando y que le resuelva, acabará teniendo timeouts, las páginas en blanco. Si tengo un e-commerce, perderé la posibilidad de hacer conversiones y eso al final es dinero. ¿Qué podemos hacer en un caso como este? Que, por ejemplo, imaginemos que no puedo hacer nada con la base de datos, tengo que acceder a una API externa de mi CMS porque por regla de negocio es impepinable que tengo que hacerlo así y no hay manera de mejorarlo, o simplemente tengo una urgencia porque tengo que lanzar una campaña y necesito que la web en esta situación no se me caiga, accediendo a una landing, por ejemplo, instalaríamos pues lo que hemos comentado, una caché. En este caso yo he escogido la caché de Varnish. Podríamos hacer la propia caché con Nginx, pero de esta manera vemos un sistema específico de caché. Hay otras soluciones, pero las que más tratamos serían Nginx o Varnish. Entonces, el Varnish lo tengo configurado para que todas las peticiones las caché. En este caso, por ejemplo, esto ahora mismo en un site en producción, a menos que tengas un blog personal,
con páginas estáticas no tendría sentido, por ejemplo, porque estaríamos cacheando todo. Incluso, por ejemplo, si tuviéramos un WordPress, estaríamos cacheando todos los accesos a las partes privadas, como por ejemplo el login. Estaríamos cacheando los accesos a las partes privadas. Imaginad que hacemos y cacheamos en un PrestaShop, por decir algo, cacheamos la parte del usuario. El siguiente usuario en visitar la página estaría viendo los datos del anterior cliente. Entonces, hay que meter excepciones en base a zonas que no queramos que caché o que el tiempo de caché sea diferente. También es posible especificar tiempos de caché. Por ejemplo, una imagen puede tener un tiempo en caché de una semana, en cambio un CSS a lo mejor es más seguro, sobre todo si es un CSS que tienda a cambiar, por ejemplo, porque estamos haciendo cambios en la web. A lo mejor haciendo un CSS según un tiempo de cambio de una hora es más interesante. Luego, cuando ya no hacemos más cambios en la web, a nivel de diseño, pues a lo mejor podemos ampliar ese tiempo a una mayor distancia en el tiempo. Vale, esto es un poco ya, aquí lo que le estamos diciendo es a qué backend tengo que consultar cuando no tengo los datos. El VLC Highs es como yo creo el índice para poder consultar en mi base de datos de recursos o almacenados. Y aquí es como trato la respuesta del servidor. En concreto también lo que hago es eliminar pues, qué tipo de servidor es el que tengo por detrás de la caché. También es un poco a veces, de limpieza de cabeceras que se envían. Así, si eliminamos la de server, pues por ejemplo nadie sabrá si por detrás tenemos un Apache, un Nginx, para intentar evitar accesos de vulnerabilidades. También podemos definir el tiempo de gracia en el que se puede servir un contenido cacheado. Imaginaos que la máquina va tan mal que se nos cae. Si el servidor de caché tiene la página almacenada, aunque se nos haya caído el servidor, podemos seguir dando respuesta hasta que se vuelva a levantar la máquina, lo cual también es interesante. Y simplemente en el deliver yo genero una cabecera específica para saber si la petición la he sacado de la caché o la he tenido que hacer contra el servidor que hay por detrás. Así podemos ver si la caché está funcionando o no, porque a veces creemos que estamos devolviendo contenido cacheado y realmente no, entonces así podemos verlo. Si recordáis, en el Docker Compose, para acceder al contenido cacheado, tengo que hacerlo por el puerto 8081. Copio y ejecuto el puerto 8081. Como es la primera vez que ejecuto desde que he levantado la caché, tarda lo mismo que si hiciera una petición normal. ¿Veis? Ha tardado lo mismo. ¿Por qué? Porque, claro, no tengo ningún contenido. Yo lo que estoy haciendo ahora mismo es hacer de navegador, lo mismo que hace un navegador. Tal cual me hace la petición, yo se la reenvío al servidor, el resultado lo almaceno y lo devuelvo. Pero si ahora yo vuelvo a hacer la misma petición, ¿veis? Es casi instantáneo. No sé si se ha visto el efecto, pero bueno, casi instantáneo. De hecho, si ahora hacemos la prueba con la auditoría y digo que genere el reporte, tenemos la misma velocidad que antes. En cambio, si el reporte lo hago sobre la página directa, porque como recordáis con el puerto 8080 está yendo con la máquina que simula la lentitud, tarda los 3 segundos, tarda 3 segundos en generar las imágenes y cuando acaba, de hecho se ven mensajes que normalmente no se ven. Vale, ya está generando el reporte y deberíamos, mira, por ejemplo, un performance de 13. ¿Por qué? Pues porque el primer content se ha tirado todo este tiempo para empezar a generar contenido, la velocidad de descarga de todas las cosas es muy alta, con lo cual tenemos un porcentaje muy bajo. Fijaros, contenido sin cachear, mismo contenido utilizando una caché. Para comprobar que la caché está funcionando, por ejemplo, si yo lanzo la petición ahora mismo, pero primero mostramos, estos son todas las peticiones que he estado haciendo, ponemos las tools para que no haga las consultas cacheadas. Vemos si está un ratito. A cada uno, el mensaje de error. ¿De acuerdo? Me hace las peticiones. En cambio, si hacemos la misma petición con el navegador, ¿veis? No hay ninguna petición. Porque está sirviendo el contenido directamente de la caché. Con lo cual es una manera bastante interesante de
evitar el problema y cuanto menos dar más tiempo a nuestro equipo de desarrollo para que pueda ver qué está sucediendo. Y una vez lo encuentre, podríamos o bien quitar la caché, aunque realmente las cachés son bastante interesantes porque todo lo que sea quitar carga de nuestro servidor irá en mejora de la velocidad. Y una de las características que también muy interesantes que podemos aprovechar de la caché, que ya he comentado antes, es que si por lo que sea la máquina se nos cae, vamos a forzar que se nos caiga la máquina, compose stop web server, vale. Ahora esta máquina se ha caído, no deja de funcionar, ya no funciona, tenemos a los sistemas mirando qué sucede, pero cualquier cliente que acceda a la página, ¿veis? Ni se da cuenta. Con lo que, en el caso de que el tiempo de caché sea suficientemente alto, no nos daremos ni cuenta de que la máquina se ha caído. Y una vez solucionado y se vuelve a levantar la máquina, seguirá con sus problemas, pero nuestros clientes habrán podido seguir mirando la página web. Eso sí, si hubieran accedido a un sitio sin cachear o a una zona de cliente que no se está cacheando, obviamente ahí habría un detectador de error. Pero bueno, eso es una de las características adicionales que un sistema de caché te proporciona. Y con esto ya estaríamos por hoy con el tema del Time to First Byte. Si os ha gustado el vídeo, darle al like y suscribiros al canal. Y así podréis estar al tanto de las nuevas actualizaciones que vamos haciendo todos los compañeros de SEO Comp Agency con todos los temas. Un saludo.